Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre de Ciudad Merliot, República del Salvador. Ahora vamos a comenzar una nueva lección que siempre sigue la serie del estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es una interrogante que está comprendida dentro del texto base que usaremos en Mateo capítulo 26. ¿Qué pues haré de Jesús? Esa es la interrogante. ¿Qué pues haré de Jesús? Yo les recuerdo que estamos en la última semana del ministerio de Jesús. Estamos en el día viernes, el día que Jesús murió. Y estamos básicamente, vamos a comprender en esta parte la negación de Pedro a Jesús. O también vamos a ver el juicio, entre comillas, el juicio judío, la tercera etapa, cuando es condenado por el Sanedrín. Vamos a ver también el juicio romano, la primera etapa ante Pilato, que es declarado inocente. En este estudio introductorio que vamos a tener, yo les pido a todos ustedes que escuchan, que tengan paciencia, porque me es necesario ir de un texto a otro para poder comprender lo que posteriormente vamos a estar tomando en cuenta en las posteriores lecciones que pues haré de Jesús. Debido a la importancia de esta lección, se abarcará en dos partes. Si es imperativo que usted mantenga el calendario de 40 semanas, va a ser necesario que combine y comprima estas dos partes. Y si el tiempo no es problema, será muy aconsejable que abarque la lección en 2 periodos consecutivos de clase. O sea que va a ser una sección bastante larga, quizás de unas 7 u 8 clases. ¿Qué pues haré de Jesús? Seguiremos el estudio de los juicios a los cuales fue sometido Jesús. Durante la comparecencia de Cristo ante Pilato, el gobernador preguntó a la multitud: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Mateo 27, verso 22. Esta pregunta es muy pertinente hoy, como lo fue la primera vez que se planteó. Todos los que llegan a conocer acerca de Jesús tienen que responderla. Ya hemos visto cómo respondieron algunos la pregunta. Judas, por ejemplo, de hecho dijo: yo lo venderé. Hoy todavía hay algunos que son culpables de vender al Señor. La expresión vender al Señor se refiere a creer que hay algo más importante o hay algo más valioso que Jesús, y a poner eso antes que el Señor y su voluntad. Es decir, vender a alguien, en el caso de vender a Jesús, se refiere precisamente a la traición. Bueno, cuando vemos que hoy todavía hay algunos que son culpables de vender al Señor a cambio de objetivos egoístas,
tales como la popularidad, los placeres o las obsesiones, o también las posesiones. Hay muchas personas que les hablamos del Evangelio. Recuerdo que hace muy poco, hace unos pocos días, mi esposa invitó a una señora amiga que ha hecho, donde vamos a caminar en la madrugada, y la invitó a venir a nuestra reunión dominical de 9 a 11 y media. Y la excusa que le puso fue: ay, Silvita, porque así le llama ella, es que ese día llega una hija mía a visitarme. Y claro, esta es la mayor importancia para esta señora, atender más a su hija, y más cuando una persona no tiene el temor a nuestro Señor, ni intenta, profesa una religión, la religión popular de todo nuestro continente americano y de otras partes como Europa, que son religiosos católicos de nombre, son religiosos por conveniencia nada más, cuando les conviene asistir a actos religiosos de ellos. Podemos decir que hay quienes lo han vendido por muchísimo menos que 30 piezas de plata. Esa es la realidad. Todos los días venden al Señor por mucho menos que 30 piezas de plata. Al seguir el análisis de los juicios a los cuales fue sometido Jesús, de vez en cuando notaremos cómo respondieron otros la pregunta: ¿qué pues haré de Jesús? El objetivo de esta lección es hacer que cada uno se plantee a sí mismo esta pregunta: ¿qué haré yo del Señor? ¿Qué haré yo del Señor? En primer lugar, veamos cómo es que Pedro niega a Jesús. Y en Mateo, el capítulo 26, los versos 56 al 58. Miren lo que ahí se está expresando. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Luego pasemos al verso 69. Este es un capítulo bastante largo y esta porción es bastante larga también. Vamos a leer hasta el verso 75. Mateo 26, 69 en adelante. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús
que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Evidentemente que este pasaje está comprendido a veces con ligeras variantes de la redacción o acontecimientos o detalles, mejor dicho, en los evangelios de Marcos, Lucas y Juan. En la lección anterior estudiamos acerca de las oraciones que elevó el Señor Jesucristo en el huerto. Espero que esto haya quedado suficientemente aclarado. Su arresto en el huerto y las primeras etapas del juicio judío. Al comenzar esta lección, necesitamos volver al tiempo del arresto de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, leemos que todos los discípulos dejándole huyeron. No obstante, cuando se llevaron a Jesús, Pedro y Juan, se da por sentado que el discípulo del cual habla Juan, cuyo nombre no se menciona, es el mismo Juan. Dice que siguieron de lejos. Los que predicamos hemos hecho notar a menudo que Pedro no debió haber seguido tan de lejos. Es probable que Pedro no debió haber seguido del todo. Jesús había indicado su deseo en el sentido de que sus discípulos se mantuvieran lejos de sus captores, y esta es una realidad. El Señor Jesús quería protegerlos, y para ello vayamos a Juan 18, verso 8. Dice Juan 18, 8: respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. O sea, ahí nosotros podemos notar que Él quería protegerlos. Yo creo que a los soldados romanos no les hubiera sido nada difícil agarrar no solo a Jesús, apresar no solo a Jesús, sino a todos sus acompañantes. Pero el Señor no quería esta situación para ellos. Es una realidad que nosotros tenemos que entender. Siguieron de lejos al Señor y a los captores hasta que el desfile llegó a casa del sumo sacerdote. A Juan, que era conocido de la casa del sumo sacerdote, en Juan capítulo 18 y el verso 15, noten allí mismo, Juan 18, 15, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Es posible que Juan fuera conocido por los que servían en esa casa por motivos de negocios. Son especulaciones. Puede que en el pasado les hubiera suplido de pescado fresco, ¿ve? Porque era su oficio, ¿verdad? Entonces, a lo mejor por eso tenía acceso. Entonces se le permitió entrar en el patio. El patio se ubicaba inmediatamente abajo en relación con la sala donde se reunía el Sanedrín. Entonces, por la influencia de Juan, a Pedro también se le permitió entrar. Mire lo que dice los versos 16 y 17. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues
el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Ve, no lo soy. Entonces, en el centro del patio se había encendido una pequeña fogata con el fin de protegerse del frío. Fíjense bien que esto hasta nos da a entender más que el tiempo en que los religiosos celebran la tal llamada Semana Santa no era el tiempo que escogen, porque no es una época de frío, más bien es una época de calor. Pero el hecho de que aquí estaban con una fogata indica que era un tiempo de frío. A lo mejor podría ser de octubre en adelante. Entonces, simulando ser parte del grupo, Pedro se sentó. En Juan 18:25 dice que Pedro estaba en pie calentándose, dice. Es probable que haya estado un rato en pie y otro rato sentado. Estaba junto a la fogata para ver el fin del arresto de Jesús. Entre los hombres que se calentaban también se encontraban los alguaciles. Anteriormente, esa noche, Jesús había anunciado que sus discípulos le abandonarían. Pedro había protestado diciendo esto. Miren lo que dice en Mateo 26:33. Mateo 26:33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El Señor le había respondido con tristeza diciéndole: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. No faltaba mucho para que se produjera la primera negación. No faltaba mucho. No conocemos el orden exacto en que se hicieron las negaciones. La narrativa que sigue es una forma de ordenar el relato. Cada uno de los evangelios se refiere a 3 negaciones, pero no todos dan cuenta de las mismas negaciones. Es probable que varias de las negaciones se sucedieran tan rápidamente que pudieron haber sido contadas a lo mejor como una sola negación. La criada que había dejado entrar a Pedro se acercó a él y le dijo: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Es probable que las sospechas de ella se hubieran suscitado por el hecho de que él había estado con Juan. Y Pedro se apresuró a responder diciendo: no lo soy, no lo soy. Pero esto no satisfizo a la mujer, porque dice la Escritura que ella se fijó en él. Usted se da cuenta, yo ahorita lo voy a hacer adrede, voy a miro diversas cosas y no observo. Miro el portón, miro que hay unas cosas allá, las miro a ustedes. Pero una cosa es cuando me pongo a observar. Cuando me pongo a observar es porque definitivamente estoy viendo fijamente algo. Y ese fue el caso de esta mujer. Entonces,
se fijó en él y dijo a los que estaban alrededor de la fogata, también éste estaba con él. Y dijo al apóstol, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez delante de todos ellos, diciendo, mujer, no lo conozco, no le conozco, ni sé lo que dices. Mire, me voy a trasladar ahorita a la parte humana. Me voy a poner al lado de Pedro. Y yo me pregunto, ¿habría hecho yo lo mismo? Quizás hasta peor. Quizás hasta peor. Pero también me pregunto, ¿por qué Pedro asumió esta actitud? No hay ninguna duda que cuando el pánico se apodera de la persona, es capaz de que su mente y su corazón pueden decir cualquier situación. Yo no puedo decir que yo no hubiera actuado así de esa manera. Ojalá que un día que me tocara tal situación y que la autoridad me apresara y quisieran que negara el nombre de Cristo Jesús, yo no lo haga. Por supuesto, que mi actitud fuera de afirmar a Cristo Jesús. El apóstol se retiró precipitadamente de la fogata y se dirigió a la puerta donde pudieran estar de pie al alero de la entrada. Es decir, es probable que esto se refiera al alero que sobresale del techo. Entonces, sin embargo, la joven lo siguió y dijo a los que estaban cerca, este es de ellos. Eso es duro. Eso es duro. Este es de ellos. Otra criada coincidió con ella diciendo, también este estaba con Jesús el Nazareno. Imagínense qué duro, qué dura esa situación. Entonces, vemos que la actitud sigue siendo la de él. Dice la Escritura que, pero él negó otra vez con juramento. Es probable que este juramento no se refiera a lo que llamamos blasfemia, sino al juramento formal que usaban los judíos. Es decir, juró que lo estaba diciendo, que lo que estaba diciendo era la verdad. No conozco al hombre. Esta fue la negación número 2. Es necesario hacer una pausa y preguntarnos lo que ya antes les he dicho. ¿Por qué negó Pedro a Jesús? ¿Por qué negó Pedro a Jesús? El pescador era hombre que se intimidara fácilmente. No era, mejor dicho, hombre que se intimidara fácilmente. Si usted escudriña durante el ministerio de nuestro Señor, siempre ha sido catalogado de carácter impulsivo. Siempre le salía adelante al Señor al grado que el Señor hasta lo reprendía. Había probado su valentía en el huerto al quitarle con su espada la oreja a Malco. Había demostrado valor, o por lo menos temeridad, al venir al patio donde estaría rodeado por los enemigos de Jesús. No podemos responder a la pregunta con certeza, pero considere usted esto. Pedro tenía que estar confundido.
puede que incluso haya estado luchando con la duda. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar la idea de que Jesús podía ser arrestado, enjuiciado y muerto no concordaba con los conceptos preconcebidos que él tenía del Mesías. Miren lo que tenemos en Mateo. Vámonos a Mateo capítulo 16 y el versículo 22. Ahí dice en Mateo 16 y el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En segundo lugar, es probable que no pudiera entender por qué su maestro no le permitió usar la espada. ¿Ve? ¿Por qué su maestro no le permitió usar la espada? De modo que cuando este hombre, normalmente seguro de sí mismo, entró en el patio, él estaba vulnerable, extremadamente vulnerable. ¿Ve? Tenemos que ver que es Satanás, en otras palabras, siguió zarandeándolo. Él estaba vulnerable, extremadamente vulnerable, en una condición que fácilmente Satanás lo podía hacer de un lado a otro. Otra vez vuelvo a decir, no nos consideremos nosotros por muchos años que hayamos estado en el cristianismo, que en un momento determinado nosotros podemos ser vulnerables a una situación. Lo digo con tristeza, no lo digo en el sentido de una alabanza. Lo digo en el sentido de que puede pasar esta situación semejante a la de Pedro. Pasó una hora durante la cual el apóstol estuvo solo, pero luego otro hombre afirmó diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Imagínense. Hombre, no sé lo que dices. Algunos de los que allí estaban se sumaron al que señaló diciendo: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Verso 73 del capítulo 26 de Mateo. Y hay una cosa, fíjense bien, el dialecto de los galileos era inconfundible. Además de articular mal las palabras, ellos pronunciaban del mismo modo muchas letras y no pronunciaban otras. Es como cuando uno va a países con los cuales nosotros estamos relacionados y que la gente ha vivido en nuestro país y nos oye hablar. Inmediatamente, a mí me lo han dicho, a ustedes a lo mejor también, ustedes salvadoreños. ¿Por qué me lo dice? Por su forma de hablar. Es lo mismo si yo oigo hablar a un nicaragüense. Yo rápido puedo entender que aquella persona es nicaragüense. Si yo oigo hablar a un costarricense, lo entiendo rápidamente porque la forma de pronunciar la R es diferente a la nuestra. Y así sucesivamente nosotros tenemos que ver esta condición de que el dialecto de los galileos era inconfundible. En la multitud estaba presente un pariente de Malco. Este dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Imagínense.
¿No te vi yo en el huerto con él? Todas las interrogantes a lo que apuntaban era, vos estabas con él o tú estabas con él. Digo el vos porque es el que usamos nosotros aquí en El Salvador. Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. En la Nueva Versión Internacional se lee, comenzó a lanzarse maldiciones sobre él mismo y les juró a ellos. Imagínense, les juró a ellos. Esta fue la negación número 3. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, dice que el gallo cantó. En Marcos dice que cantó la segunda vez, pero eso no nos debe preocupar. Que uno dice que cantó la segunda vez y que otros dicen la tercera vez, eso no niega el propósito de la situación que estamos estudiando de Pedro. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó exactamente como Jesús le había anunciado. En ese momento, vuelto el Señor, miró a Pedro. Puede, hermanos, que Jesús mirara por una ventana, tal vez cuando era llevado de un lugar a otro, él pasó por el patio y volvió su mirada al apóstol. ¿Puede usted imaginarse la mirada del Señor? Yo me la imagino. ¿Cuántas emociones debió de haber expresado? Tristeza, reproche, pero también amor, siempre amor. Cuando Jesús miró a Pedro, el apóstol se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, dice la Escritura que lloró amargamente. Yo no sé cuántas veces usted ha llorado amargamente. Yo creo que algunas veces he llorado amargamente, pero no puedo decir que haya llorado tan amargamente como describe el lloro de Pedro acá. Las lágrimas rodaron por sus curtidas mejillas. Yo no me imagino a un Pedro bien vestido. Me imagino a un Pedro con ropa muy sucia. Me imagino la cara de Pedro, una cara completamente atribulada. Usted entiende esto. Nosotros ahorita que estamos aquí como iglesia presentes, nos hemos arreglado nuestra cara porque evidentemente tratamos de asistir a la reunión y a la adoración al Señor del día del Señor lo mejor arreglado que podamos, y así debe de ser. No solo cuando asistimos a una reunión social, pero yo no me imagino al apóstol Pedro arreglado de una manera como lo estamos, ni en la forma más sencilla como lo estamos nosotros. Me imagino un rostro totalmente atribulado, un rostro desfigurado, se puede decir. En respuesta, y con esto voy a terminar con lo poquito que voy a decir, esta primera parte. En respuesta a la pregunta, ¿qué haré de Jesús?, que es el tema de esta lección, habremos respondido diciendo, lo negaré. No habremos visto en situaciones incómodas en las que fue más fácil y más seguro quedarnos callados antes que defender la causa del Señor y de su palabra.
Mire lo que dice la Escritura en relación con negar al Señor. Vea Mateo capítulo 10, versículo 33. Mateo 10, 33 son buenos ejemplos para ellos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Imagínense que el Señor hubiera aplicado la ley de oro sobre Pedro. ¿Dónde estuviera Pedro ahora? Sufriendo en el lugar de condenación, hermano. En 1 Corintios, en el capítulo, en 2 Timoteo, capítulo 2 y el versículo 12. 2 Timoteo, capítulo 2 y el versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Yo le digo, no crea que nunca podría pasar. Si Pedro pudo caer, tristemente se lo digo a usted, hermano y hermana, también nosotros podemos caer. Mire lo que dice en 1 Corintios del capítulo 10 y el versículo 12. 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, aquellos que creen que no podemos caer de la gracia están totalmente errados. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Por eso nosotros no tenemos que ver la negación del apóstol Pedro como un aspecto de lo peor, como alguien a quien despreciamos, como alguien a quien nosotros decimos, no hombre, ¿y por qué Pedro fue así? No amaba a Jesús. No hombre, ¿y por qué Pedro se comportó de esa manera? Le vuelvo a repetir, es bien probable que usted y yo a lo mejor nos podemos comportar en los tiempos actuales peor que el apóstol Pedro. Y dicho sea de paso, hermanos, ahora en día hay cristianos, hay cristianas que se están comportando peor que Pedro. Pretenden ser fieles al Señor, pero son nada más una pantalla presentes el día del Señor. ¿Ve? Y después, realmente, durante la semana, llevan una vida nefasta. Hablo también de aquellos que están negando al Señor. ¿Por qué? Porque le han dejado. Si yo pudiera ver a todos los cristianos, mire, desde los 50 y casi 51 años que ya llevo en el cristianismo, y que la iglesia aquí en El Salvador ya va por los 55 a 56 años de que fue establecida, si yo pudiera ver reunidos a todos los cristianos bautizados desde el año de 1963, realmente viéramos edificios que fueran totalmente incapaces de dar cabida a tanto cristiano. Ese tipo de cristiano está actuando peor que la negación del apóstol Pedro. Sin embargo, pues, el relato de Pedro también proclama que el fracaso no es para toda la vida. Yo puedo fracasar en determinado momento, pero yo puedo levantarme con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro
como lo veremos más adelante, se levantó, porque reconoció su pecado, porque se agarró de Cristo Jesús al grado que ahora nos valemos de dos hermosas cartas que el Espíritu Santo le inspiró. Es lo mismo que hemos estudiado del apóstol Pablo. Si él se hubiera quedado con el ataque que hacía a la iglesia, si él no hubiera entendido la lección dura que le dio en camino a Damasco de cegarle los ojos el Señor Jesucristo para que entendiera lo que estaba haciendo, pues entonces él no habría comprendido ni entendido el daño que le estaba causando a la iglesia. Habrá más que decir sobre esto en estas futuras lecciones que yo le he dicho acerca de esta situación. No veamos los fracasos en los cristianos o en las cristianas como que eso me apoya a mí para yo también fracasar. Si yo veo esa situación de vida en mi vida, usted no ha entendido lo que es haber brindado su vida a Cristo Jesús por la sangre preciosa que Él derramó. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.